Dios le bendiga. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Les invito a que se pongan sobre sus pies y voy a leer un pequeño verso que traje para empezar este servicio. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Precioso Espíritu. Viene en Lucas 22, del 24 al 30. Amén. Okay. Dice: se suscitó también entre ellos un altercado, sobre el cual de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorearon de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Sin embargo, entre vosotros yo soy el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Amén. No sé si está entendible. Pregunta: ¿cuál es el mayor? ¿Quién es mayor o quién es menor? Si el que se sienta a la mesa para que le sirvan, o el que le sirve. Entonces, hay a veces mal entendimiento y creemos al revés, porque a veces nos sentamos, por ejemplo, en una fiesta, aquí al comedor, nos sentamos y creemos que tienen que servirnos, pero es más el que sirve, porque es el que da. Entonces, oremos y pidámosle a Dios dirección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu bendito nombre. Gracias, Padre Santo, te damos las gracias porque eres infinitamente bondadoso con nosotros. Nos das palabra para ser bienhechores. Gracias, Padre amado, gracias porque todo es tu obra. Gracias por darnos esta guía, por este libro sagrado que nos invita a ser de una u otra manera bienhechores, que aquí está tu verdad. Gracias por todo, Padre amado. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres bondadoso y nos perdonas, Padre amado. Gracias porque aunque no somos buenos, pero tú, aunque seamos lo que seamos, nos alcanzas y nos haces gozosos de tu dicha. Gracias, Padre Santo, gracias, te lo pido por todos los presentes, Padre amado. Estamos aquí los que estamos sedientos, los que estamos hambrientos de tu palabra. Gracias, Padre amado, gracias por todo. Te pido, Padre Santo, por todos mis hermanos que están presentes, y los que aún no han llegado, tráelos con bien. Protégelos de cualquier accidente, de cualquier mala persona que esté en su camino. Tráelos con bien, átalos con cuerdas de amor y protégelos. También te pido por el grupo de alabanza. Bendícelos, Padre amado. Úngelos, usa sus manos, sus gargantas, para que así sean de tu agrado. Gracias por todo, Padre Santo, te lo pido y ruego
En nombre de tu Hijo Jesucristo, para quien pido honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora le paso al grupo de alabanza. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a estar adorando a nuestro Rey. Amén. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Sí, maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder. Sí, maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Sí, maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Sí, en su casa cantaré. No es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu, ni con ejército ni espada. Ese es el nombre de Jehová. No es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu, ni con ejército ni espada. Ese es el nombre de Jehová, y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. No es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu, ni con ejército ni espada. Ese es el nombre de Jehová. No es con nuestras fuerzas, ni con ejército ni espada. Ese es el nombre de Jehová. No es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu, ni con ejército ni espada. Ese es el nombre de Jehová. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. Y huirán nuestros enemigos y caerán
debajo de nuestros pies, y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. Si huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en ello confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en ello confiaré. Sí, en ello confiaré. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en ello confiaré. Si mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en ello confiaré. Sí, en ello confiaré. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en ello confiaré. Sí, en ello confiaré, en ello confiaré. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Mi Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Mi Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Si Jesucristo es el Señor, mi Rey.
vencer. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de Él. Una vez más vamos a proclamar que nuestro Dios es fuerte. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de Él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Si Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado con todo poder. Sí, Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La 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 la. Dios ha triunfado con todo poder. La 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 la. Dios ha triunfado con todo poder. La 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 la. Dios ha triunfado con todo poder. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Yo exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Si Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La 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 la. Dios ha triunfado con todo poder. La 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 la. Dios ha triunfado con todo poder. La 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 la. Dios ha triunfado con todo poder. Dios ha triunfado con todo poder. Yo exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La 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 la. Dios ha triunfado con todo poder. La 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 la. Dios ha triunfado con todo poder. 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 Oh Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú has triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado
triunfado con todo poder. Él ha triunfado con todo poder. Él ha triunfado con todo poder. Mi Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de Él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de Él. Jesucristo es el Señor, mi Rey. En su nombre hay poder para vencer. Si Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Si Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Oh Señor, tu nombre es poderoso, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay victoria. Tú, Señor Jesús, nos has dado libertad. Tú eres santo, 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 santo eres tú, Señor Jesús. Permítenos adorarte, Señor. Permítenos levantar nuestras voces en gratitud. Que nuestra alabanza llegue hasta tu trono como perfume agradable. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Sí, Santo Jesús, Santo es el Cordero
alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Oh, permíteme adorarte, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Oh, permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, permíteme decirte cantarte, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Maravilloso, maravilloso eres. Permíteme adorarte, Levantar mis manos.
decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas. Jesús de Nazaret. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, verso 38. Este don, hermano, y voy a decirlo así de esta manera, esta doctrina la debemos de saber, hermano, pero en su totalidad. Porque hoy en día se han levantado muchas doctrinas, hermano, de demonios, y a veces quieren confundir al pueblo de Dios. Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios así en esta mañana. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. 2:38 del libro de los Hechos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el Dorea del Espíritu Santo. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Por algo me permitieron este tiempo amplio, amén. Es bien importante, hermanos, que nosotros conozcamos la doctrina del Espíritu Santo. Escuche esto, hermano. El don del Espíritu Santo que aquí habla Pedro no es lo mismo que los dones del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver posteriormente. Estamos estudiando los dones del Padre, vamos a estudiar los dones del Hijo y vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Para cada don, hermano, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra don no es la misma. ¿Cuántos de aquí se han ido a investigar, hermano, que las porciones que leemos, no sé si se ha comprado un diccionario, no sé cómo le haga, pero vaya a estudiar, hermano, la palabra que aquí se usa, y recibiréis el don? Esa palabra griega no significa lo mismo como en Primera de Corintios 12, los dones. Se lo voy a adelantar un poquito, hermano. La palabra que se usa en primera carta a los Corintios 12 para dones es, algunos lo ponen con J, carisma, o con K, carismas. Pero aquí la palabra don es dorea, amén. Y los dorea, los dones, los regalos, todos los que aparecen con ese número griego, dorea, son del Padre, amén. Por eso cuando estudiamos el don inefable, está hablando del regalo de Jesucristo, y que Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice, hermano? Que dio, que regaló, que nos proveyó. Entonces vamos a entender, o vamos a tratar de conocer, hermano, la doctrina del Espíritu Santo. En esta mañana vamos a empezar, hermano, con el don número, ¿qué, hermanos? Hello, hermanos. Ya saben cuántos números me gusta, hermano, estudiar, y son los que hay. 7. ¿Se lo saben ya, hermanos? Está bien, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nuestro aprovechamiento es como en la escuela, como en la universidad. Cuando fui a la universidad, hermano, teológica, me gustaba mucho el rector de la escuela, porque decía, cuando él empezaba a explicar, hermano, había hermanos que pensaban que estaban en el kinder, en la primaria o en la secundaria. En la primaria o en la secundaria, cuando no entendemos un problema, una ecuación o algo, ¿qué hacemos, hermano? Preguntamos. Y el maestro nos dice, si tiene alguna pregunta, levante la mano y pregunte. Pero este hermano nos decía, aquí en la universidad, usted ya tiene que tener la capacidad de poner atención, de prestar atención y de sacar sus notas.
Yo no le voy a decir que usted va a anotar. Yo no le voy a decir anote el significado y repetirlo. No, usted tiene que tener la capacidad. Ya para ser un estudiante universitario, usted tiene que ser disciplinado. Amén. Pablo dice en la carta a los hebreos, si es que escribió, algunos dicen que fue Pablo, algunos que fue alguien más. Dice, debiendo ser ya maestros. ¿Por qué dice debiendo ser ya maestros? Porque ya pasamos los 3 años de kinder. Bueno, ya debiéramos de haber pasado, no sé si son 2 o 3 de kinder o pre-kinder, kinder, primaria, 6 años. Bueno, en mi país, le voy a hablar de lo que yo conozco, 3 años de secundaria y unos 4 de una preparación profesional. ¿Cuántos años son? ¿Alrededor de cuántos años? 3 y 6, 9 y 3, 12 y 4, entre 15 y 20 años. ¿Cree usted que algunos cristianos ya llevamos entre 15 y 20 años, hermano? Ya tuvimos que haber pasado por esos, hermano, esos niveles. Por eso Pablo dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los rudimentos del evangelio. Esta doctrina, este don lo debiéramos de conocer. ¿Cuántos conocemos el don del Espíritu Santo? Bueno, está bien. Si no lo conocemos, vamos a estudiar en esta mañana. Amén. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Escuche, para el perdón de pecados. Aquí vamos a empezar con algo que usted y yo debemos de saber. Y yo estaba así. Yo pensaba y asumía y tomaba los versículos donde hablan del bautismo así literalmente y decía, ahí dice que me tengo que arrepentir y tengo que bautizarme. ¿Para qué, hermanos? Para el perdón de pecados. Pero ¿qué es lo único que perdona mis pecados? Ahí literalmente dice para perdón de pecados. Pero la Biblia me muestra, hermano, que para que yo sea perdonado y para que yo sea salvo, ¿qué tengo que hacer? Creer y aceptar, hermano, la bendita persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y miren lo que dice: cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí muchos líderes no tenemos cuidado. Si los líderes no tenemos cuidado de entender estos versículos, menos los miembros. Entonces, si nosotros como líderes no sabemos, hermano, interpretar la Biblia, ¿para qué grupo de personas les estaba hablando? Nosotros tomamos la doctrina del Espíritu Santo como que tengo que arrepentirme, tengo que bautizarme primero en el nombre de Jesús. Por eso es que se enseña. Y después, ¿qué, hermano? Lo último, recibir el don del Espíritu Santo. Por eso después de muchos años usted escucha que algunos decimos: si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ore, hable lenguas para que reciba el bautismo. Eso es erróneo. Y vamos a empezar, hermano, estudiando estos versículos. Miren lo que dice el verso 36 y verso 37. ¿De qué está hablando, hermanos, aquí el apóstol Pedro? 2 versículos anteriores. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa. ¿A quién le está hablando, hermanos? Toda la casa de Israel. No está diciendo todos aquellos que crean en Cristo. Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, ¿qué, hermano? Aquí viene el perdón de pecados. ¿Cuál era su pecado del pueblo de Israel? Dice: a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note bien esto, hermano. Verso 37. Nosotros debemos entender que Jesucristo fue crucificado porque Pilato, hermano, tenía que soltar en la fiesta de la Pascua uno de los malhechores. Y estaba Barrabás y estaba Jesús. Ellos escogieron a Barrabás. ¿Y qué decían de Cristo? Crucifíquenle. Entonces dice: al oír esto,
le está hablando a la casa de Israel, a toda la casa de Israel. Pedro le habla a la casa de Israel y dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. Usted puede leer los versículos anteriores, todo el mensaje del apóstol Pedro, hermano, cómo les habla, hermanos, acerca de Jesús. Dice: y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Está hablando que el pueblo de Israel, hermano, quedó compungido con todo lo que los versículos anteriores Pedro les había enseñado. Entonces el verso 38 dice de esta manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es importante observar que solo a los judíos se les ordenó que fuesen bautizados para perdón de pecados. Solo a los judíos. Hechos 22:16. De antemano ya estamos, hermano, diciendo que el bautismo no es para perdón de pecados. Hechos 22:16, miren lo que dice: ahora pues, está hablando a Saulo. ¿Por qué te detienes? Saulo era judío de judío, era fariseo de fariseos. Levántate y bautízate. ¿Y qué le dice, hermano? Lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, la nación de Israel había crucificado al Señor de la gloria. Lo vamos a ver. Sé que ya lo dijimos, pero Mateo 27:25. Quiero que usted tenga estos versículos para que cuando usted comparta esto, hermano, no diga: pues el pastor dijo que los judíos lo crucificaron. ¿De dónde lo sacó? Mateo 27:25. Y respondiendo, ¿quién, hermano? ¿Qué pueblo? Israel. A los que Pedro les estaba, hermano, predicando. A ellos, dice: y respondiendo todo el pueblo dijo, escuche, su sangre sea sobre nosotros. ¿Y qué, hermano? Ese es el pecado que Pedro les está hablando a los judíos, a Israel. Por eso, hermano, es importante observar que a los judíos se les ordenó que fuesen bautizados para perdón de los pecados. ¿Sí está conmigo, hermano? La culpa de la muerte del Mesías fue así aceptada por el pueblo de Israel. Ahora, escuche, ahora algunos de esos judíos, sé que para algunos va a ser algo aburrido. Y es que la doctrina, la enseñanza, hermano, ¿cuántos de aquí les gustan las matemáticas? Es que tenemos que prestar atención, si no, nos perdemos. ¿Sí o no, hermanos? Esto es importante, esto es así, hermanos. Ahora, de esos judíos, hermano, que dijeron que crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros, ¿y sobre quién? Ese es el pecado, hermanos, que tenían que arrepentirse y que tenían que bautizarse. Ahora, algunos de esos judíos habían llegado a darse cuenta de su error. Mediante el arrepentimiento reconocieron su pecado delante de Dios. Al confiar en el Señor Jesús como su Salvador, fueron regenerados y recibieron, escuche, el perdón eterno de los pecados. Mediante el bautismo público en agua, présteme atención, hermano. El bautismo público en agua, ellos, hermano, estaban arrepentidos por lo que hicieron, por lo que habían dicho, que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Mediante el bautismo público en agua, se disociaban, se desligaban de la nación que había crucificado al Señor y ahora se identificaban con Él. Esto es tremendo, hermano. Dijeron: nosotros ya no creemos en eso, nos han predicado a Jesucristo. Ahora, cuando nosotros le aceptamos,
tenemos que bautizarnos para señal pública de que nosotros ya no queremos decir que el Cristo no creemos en Él, sino que ahora nos identificamos con Él, y el bautismo es una señal visible de que Cristo estaba en sus corazones. Era una señal, el bautismo vino a ser una señal externa de que su relación con el rechazamiento de Cristo, como todos sus pecados, habían sido lavados. Los sacaba del terreno, escuche, los sacaba del terreno judaico y los ponía, hermanos, en el terreno cristiano, en la dispensación de la gracia. Recibirían o reciban el don del Espíritu Santo. Insistir en que este orden se nos aplica a nosotros, hermano, en decir que debemos de arrepentirnos, debemos de bautizarnos, y posteriormente, no sé cuántos años después de recibir el don del Espíritu Santo, es no entender, hermanos, es no comprender este orden, hermanos, que no se aplica a nosotros. Insistir en que este orden se nos aplica a nosotros en la actualidad es comprender mal los tratos administrativos de Dios en los primeros días de la iglesia. Esto es algo, hermano, difícil. En el libro de los Hechos, vamos a ver ahorita, hay 4 comunidades diferentes. En el libro de los Hechos, de creyentes, hermano, y el orden de acontecimientos en relación con la recepción del don del Espíritu Santo. Y en cada uno es diferente. Vamos a verlos. 4, hermanos, dijimos 4 comunidades, 4 grupos de personas. Empezamos. Hechos capítulo 2, verso 38, donde lo tenemos como base. Aquí en Hechos capítulo 2, verso 38, leemos acerca de cristianos procedentes del judaísmo. Ahí el orden era, hermano, escuchar, hermano, el mensaje de Jesucristo, arrepentirse, porque si usted quiere saber por qué se arrepintieron, no lo vamos a leer. Pero hay un mensaje de Pedro en los versículos anteriores. Y cuando escuchan ese mensaje, entonces ellos se arrepienten, y Pedro les dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Aquí el primer grupo de judíos, hermanos, que salen del judaísmo, hay por lo menos 3 acciones. Número 1, arrepentimiento. Número 2, bautismo en agua. Y número 3, recepción del Espíritu Santo. No podemos nosotros tomar, ahorita lo vamos a ver cuál de estos 4 grupos aplica a nosotros. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. El primer grupo, quiero que se lo lleve en su corazón. ¿De quién estaban formados el primer grupo en Hechos 2:38, hermano? De judíos. No, judaizantes es otro grupo. No, de judíos. Amén. Judíos que después aceptaron, hermano, el mensaje de Pedro. Número 2, Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Yo sé que usted me va a decir: ¿esto en qué me beneficia mi espiritualidad? ¿Esto en qué va a cambiar? Bueno, en entender, hermano, lo que es el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versos 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jesús oyeron que ¿en dónde, hermano? Que en Samaria había recibido la palabra de Dios. Escuche, enviaron allá a Pedro y a Juan, es hasta el 17, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿En dónde, hermano?
en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire esto, hermano. A los judíos todavía no dice cómo iban a recibir el Espíritu Santo. Pero aquí en los samaritanos hay por lo menos, hermano, 3 o 4 cosas importantes. Número 1, recibieron la palabra de Dios. Regresamos al verso 14. Y al haber oído esto, al haber oído el mensaje, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios. Número 1, hermano, creyeron a la palabra de Dios. Número 2, el segundo acontecimiento, fueron bautizados. Dice, verso siguiente, 15. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Esto no está en orden cronológico, hermanos. Usted puede decir, primero recibieron la palabra. El siguiente versículo dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Lo está mencionando, pero no está diciendo, este es el siguiente acontecimiento. Mira el verso siguiente. Ahí dice que ya oraron para recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, ¿qué dice, hermano? Habían sido bautizados. ¿Cuándo? Antes de recibir el Espíritu Santo, antes de que los apóstoles orasen por ellos. Entonces, hermano, notemos que cuando leemos los versículos no asumamos y digamos, este versículo me dice cronológicamente que el siguiente versículo fue así como sucedieron las cosas. Por ejemplo, hermano, en el libro de Génesis no podemos nosotros decir que fue al siguiente día o al siguiente año cuando suceden las cosas. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, y empieza. Entonces, del verso 1 al verso 2, hermano, puede que hayan pasado decenas, cientos, miles de años. Amén. Para que empiece toda la creación de Dios. Entonces, entender la Biblia, hermanos, y nos va a ayudar el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña, a quienes, hermano, Dios les enseña a través del Espíritu Santo. Ahorita solo estamos viendo, hermano, lo que es el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos, hermano, un largo recorrido para estudiar al Espíritu Santo. No podemos demeritar y decir, pues solo decir que yo ya recibí el Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué evidencias hay? Mire lo que dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, la siguiente, hermano, acontecimiento. Número 1, creyeron. Número 2, fueron bautizados en agua. Ya habían sido bautizados en el nombre. Y cuando hablan el nombre de Jesús, hace 3, 4 años, en una de esas idas a los bautizos, hablé acerca, hermanos, de por qué ser bautizados, como dice Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí habían sido bautizados en el nombre de Jesús, porque los judíos, hermano, no eran bautizados en el nombre del Padre, porque ellos ya conocían al Padre, pero no conocían a Jesús. Cuando les hablan de Jesús, ellos se bautizan en el nombre. No podemos nosotros tomar como doctrina de Pedro que dice, cada uno bautícese en el nombre de Jesús. Eso era para los judíos que creían en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en que habían sido, hermano, su pecado había sido crucificar al Maestro. Cuando ellos conocían a Jesús, habían sido bautizados. Y la palabra bautizados quiere decir sumergirse completamente. Entonces, hermano, esto que aparece, algunos, hermanos, toman el libro de los Hechos, las palabras de Pedro, como la doctrina para bautizar, hermano, a los cristianos de hoy en día. Eso es, hermano, erróneo. ¿Qué pesa más? Las palabras de Jesús, las palabras de Pedro, no tendría que ser aquí, las palabras de Jesús, lado derecho, y las palabras de Pedro. ¿Qué cree usted que pese más?
¿Qué cree usted que sea la doctrina correcta? Las palabras de Jesús. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos a nosotros, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los gentiles no conocíamos al Padre, no conocíamos al Hijo y no conocíamos al Espíritu Santo. Pero el pueblo judío ya conocía al Padre. Entonces tenían que ser sumergidos en el nombre de Jesús y después en el nombre del Espíritu Santo. Por eso dice, detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar sus correas de sus zapatos. Él los bautizará, Él los sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Voy a tratar de ser un poco explícito, hermano, y si tiene preguntas al terminar puede acercarse a mí y preguntarme. Hoy no le doy, hermano, el tiempo libre porque no es miércoles. Los miércoles, con todo gusto, amén, es día de estudio. Ok, la segunda cosa que sucedió es que fueron bautizados en agua. Regresamos al verso 15, hermano, porque está así en ese orden. Verso 15 dice, los cuales habiendo vinieron los apóstoles porque escucharon que en Samaria habían recibido, ¿qué, hermano? La palabra. ¿Qué palabra? El evangelio de Cristo, el nombre de Cristo. Entonces, pero ya habían sido bautizados. Dice, los cuales habiendo venido, ¿qué hicieron por ellos? Oraron. Y nosotros decimos, no, pues hay que orar por los hermanos. Y por eso ve usted, si usted no habla en lenguas, porque esa es la señal visible, hermano, estamos erróneos. Son 4 grupos diferentes, el cual, hermano, aparece en el libro de Hechos. No puedo yo tomar eso como doctrina y decir, venga, voy a orar por usted. Pero primero tuvo que haber recibido la palabra. Segundo, ¿qué, hermano? Bautizado en agua. Después me llama, yo vengo y usted puede decir, bueno, si usted no es apóstol no puede imponerme las manos. Porque ¿quiénes imponían las manos? ¿Y qué eran los apóstoles? ¿Qué era Pablo? Perito, arquitecto. Él tenía que saber las doctrinas, hermano, que le enseñaba a la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. No para que recibieran a Jesús, no para que fueran sanados. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Y luego el verso 17, ¿qué dice? Entonces, número 1, creyeron. Número 2, fueron bautizados. Número 3, los apóstoles oraron por ellos. Y número 4, bueno, son 5. Número 4, imponían las manos. Y muchos de nosotros los líderes nos hemos quedado con eso, de que tengo que imponer manos para que sienta el Espíritu Santo, para que reciba el Espíritu Santo. Y yo he escuchado, y yo he sido parte de eso, hermano. Y recibe, y Espíritu Santo, tócalo y bautízalo. Como que nosotros le ordenamos al Espíritu Santo qué hacer. Y los hermanos empiezan a, hermano, no podemos nosotros decirle al Espíritu Santo qué hacer y qué no hacer. Sino donde está el Espíritu de Dios, ahí hay. ¿Quién es el que dice qué es lo que se tiene que hacer en la iglesia del Señor? El Espíritu. ¿Cómo yo voy a ordenar? Y Señor, dales ahora el Espíritu Santo y bautízalos. Eso es algo equívoco. Amén. Eso es algo erróneo. Sé que para algunos, hermanos, nos cuesta aceptarlo. Yo lo viví, yo lo practiqué. Pero estábamos viendo que debemos de llegar al conocimiento pleno de Jesús. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir avanzando. Y si hay cosas que tenemos que arreglar, tenemos que, hermanos, arreglar y cambiar. Y por último, y recibían, ¿qué, hermano? El Espíritu Santo. Ese es el segundo grupo, hermano, de samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos. ¿Con qué, hermano? ¿No sabe quiénes son los samaritanos, hermanos? Ya lo hemos dicho. Sí, de Samaria. Pero porque ellos fueron a vivir allá, hermanos. Se les llamó así porque era una mezcla de judíos con gentiles. Entonces, esos eran los samaritanos. Para Jesús no había, hermanos, distinción de personas.
Jesús le predicaba a todos. Se recuerda allá en el pozo, hermanos, de Jacob, que empezó a hablar con una mujer, ¿qué? Samaritana. Número 1, no se le permitía a un rabí hablar con una mujer. Él era mayor que la ley. Amén. Él era mayor que los días de reposo. Entonces, número 3, Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Y aquí vamos a ver algo que aquí nos va a llamar poderosamente la atención. No era judío. Número 1, era un grupo de judíos. Número 2, un grupo de samaritanos. Ahora escuche, Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, escuche, hermano, Pedro llega a casa de un hombre llamado Cornelio. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, escuche, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Y aquí me puso a pensar, caían o cayó sobre todos los que escuchaban el discurso. Pregunta, aquí no nos dice, pero vamos a pensar un poco. ¿Cómo se dieron cuenta que cayó sobre todos ellos? ¿Cree usted que empezaron a vibrar, a llorar, a gritar, a profetizar? Porque dice que cayó sobre todos, ¿cierto o no, hermanos? El Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Cómo? Fue igual que en Hechos capítulo 2, que se les repartieron lenguas como de fuego y empezaron a profetizar. Mire lo que dice. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esta es la manera de cómo cae el Espíritu Santo cuando la palabra de Dios se nos predica. Y esta es, me voy a adelantar, y esta es la manera que rige hasta hoy en día cómo Dios opera a través del Espíritu Santo. Cuando se nos está predicando la palabra, no podemos aceptar la palabra si el Espíritu Santo no nos redarguye. Hermanos, porque ¿quién nos convenció de pecado? ¿Quién nos redarguyó de pecado? No le diga a papá y a mamá, es que me obligó a estar en un culto. Sí, pero salíamos peores. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando oíamos la palabra, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquí me voy a meter un poquito en problemas. No era que Pedro empezó a hablar por hablar cualquier cosa. ¿Qué entendemos por discurso, hermano? Ayúdeme. La palabra. Pero ¿qué es para usted un discurso? Voy a hablar de cualquier versículo y a ver lo que me venga a la mente. Si algo que tenían ellos es que ellos conocían la Torá. Y ahora estaban familiarizados, empapados de la doctrina del Señor. Habían estado 3 años y medio con Jesús y se habían nutrido, hermanos, del maná del cielo. Pedro hablaba un discurso hecho, un discurso entendido, un discurso que también, hermano, por obra del Espíritu Santo venía y se lo recordaba y le daba poder, hermano, para llevarlo a cabo. No era cualquier, hermano, cualquier forma de hablar. Y me gustaría haber investigado qué es discurso. Pero dice, y los fieles de la circuncisión, escuche, los que seguían la ley, los fieles, los muy, que para nosotros es la salvación porque ya cumplimos. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿qué, hermano? Dijeron, what? Excuse me, ¿qué es esto? What happened? ¿Qué está pasando aquí? Se quedaron atónitos, perplejos, espantados, maravillados. Dice, de que también sobre los gentiles, ¿qué, hermano? Se derramase, ¿qué? El regalo, el doria del Espíritu Santo, que viene de ¿quién? De Dios, del Padre. Ahora escuche esto, hermano, verso, ¿hasta dónde dijimos? Hasta el 48. Porque los que oían que hablaban, pero estas no eran lenguas angélicas, como Pablo habla de los dones del Espíritu. Estas lenguas eran idiomas, amén, como en Hechos capítulo 2.
Porque dice que habían ahí de varios lugares y cada uno de ellos les oían hablar en su mismo ¿qué? Idioma. Entonces aquí hablar en lenguas no son lenguas angélicas ni el don de lenguas. No confundamos. Dice, y que magnificaban a Dios. Entonces, hablar del don de lenguas, hablar del don del Espíritu Santo es algo profundo y algo, hermano, serio, delicado. Por eso es que nosotros, hermano, nuestra vida no cambia. Dice, entonces respondió Pedro, escuche, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo ellos? Pongamos atención. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Regresamos. Quiero que lo veamos bien. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Lo vamos a ver con unos versículos posteriores, hermano. El bautismo del Espíritu Santo para los creyentes hoy en día es instantáneo cuando se nos está predicando el Evangelio. Y lo vamos a ver más adelante. No me voy a meter en eso hasta que veamos esos versículos. El tercer grupo era de gentiles como nosotros, hermano. Los acontecimientos fueron los siguientes. O escucharon la palabra, vino la fe, creyeron, recibieron el Espíritu Santo simultáneamente mientras se hablaba, ¿qué, hermano? La palabra. Esto es maravilloso. Pero cuando se hablaba la palabra, ellos la estaban, ¿qué, hermano? Aceptando, la estaban recibiendo. El Espíritu Santo ya estaba tocando, el Espíritu Santo ya estaba ministrando. Verso 47, que es ahí creo donde entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Estos no habían sido bautizados en agua como los samaritanos, ¿se recuerda? ¿Cuál es el orden? Y nosotros estamos confundidos los cristianos. Tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte en agua y posteriormente, escuche, mientras no hagas méritos, mientras no lo busques, mientras no lo pidas, mientras no lo desees, no vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y esto ha sido controversia. Para algunos cuando nos enseñan eso decimos, bueno, pues si yo he sido hasta predicador 10, 15 años y nunca he hablado en lenguas, ¿no he recibido el don del Espíritu Santo? ¿No he sido bautizado en el Espíritu Santo? Y como que ¿qué, hermano? Perdóneme la expresión, y cascabeleamos. Y como que dudamos. Entonces, ¿quién tiene la razón? La Biblia tiene la razón. Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Puede alguna organización, puede algún hombre, por mucho intelecto que tenga, impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Dice, también como nosotros, pero ellos no lo recibieron en el mismo orden. Vamos con el cuarto grupo. Hechos capítulo 19 del 1 al 7. ¿Sí me estoy dando a entender un poquito, hermanos? Hechos capítulo 19 versos del 1 al 7. Aún, hermanos, para hablar de la palabra de Dios, si no nos ayuda el Espíritu Santo, hacemos, le dije por ahí a alguien, chilaquiles, hermano. Por eso es que cuando predicamos la palabra del Señor, desde que yo me daba cuenta de que los doctores se preparaban, los arquitectos se preparaban, los mecánicos, hermano, buenos son aquellos que se preparan, que tienen su, no me vaya a malinterpretar, ¿ok? Los que tienen su certificado. Nosotros como líderes, hermano, que Dios, escuche esto, que Dios nos ha llamado. Cuando fui a la universidad nos aclaraban y decían, no venga usted aquí para ser pastor, no venga usted aquí para ser predicador. Si Dios le ha llamado y quiere prepararse, hágalo. Pero no venga y diga cuando usted llegue a su iglesia, pues yo ya me preparé, entonces yo ya voy a ser pastor. No,
Porque en los dones del Hijo vamos a ver para quiénes son esos dones, que son los 5 ministerios primarios. Y eso no los escoge el hombre, eso no los escoge la organización, eso los escoge, dice, y Él mismo constituyó. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Bueno, entonces yo decía, si ellos, los mecánicos, los doctores, se preparan, nosotros tenemos que prepararnos. Mire lo que dice aquí. Aconteció entre tanto que Apolos era un hombre poderoso en la palabra. Mientras que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos, hermanos, discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Aquí Pablo le está diciendo otra cosa. Aquí Pablo ya va entendiendo, hermanos, que no primero tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse, hermanos, para perdón de pecados. Ni siquiera les habla en eso. Dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo no les dice: recibisteis el Espíritu Santo después, como la predicación en Hechos 2:38, cuando te arrepentiste, cuando te bautizaste para perdón de pecados, recibiste el Espíritu Santo? Aquí Pablo es enfático y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les hace una pregunta. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermano? Está diciendo que el Espíritu Santo se recibe ¿cuándo? Hermanos, cuando creímos. No 5, 10, 15 años. ¿Cuántos de aquí, hermanos, hemos recibido el don del Espíritu Santo? No muchos amenes. ¿Cuántos de aquí hemos recibido el don del Espíritu Santo? Todos. Si hemos aceptado a Cristo, dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No le dice: ¿hablaste lenguas? ¿Verdad que no, hermano? ¿Eres santo? Esto es tremendo. Lo único que se necesita para recibir el don del Espíritu Santo, ¿qué es, hermano? Creer en Jesús, aceptarlo como mi Salvador y mi Señor. Dice: y ellos le dijeron, escuche, eran discípulos. Pero ¿discípulos de quién? No asumamos que como dice que eran discípulos de Jesús. Dice: ni siquiera hemos oído si hay. Pablo asumía que ellos habían aceptado a Jesucristo y que por lo tanto habían recibido el don del Espíritu Santo. Mire lo que dice: ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos oído. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis? ¿Qué quiere decir bautizados? ¿En qué pues fuisteis sumergidos? ¿Con qué fuisteis bañados? Y vamos a ver lo que dice. Ellos le dijeron: en el bautismo ¿de quién? Entonces eran discípulos ¿de quién? De Juan. Y Juan predicaba para el arrepentimiento y perdón. Ellos no sabían nada de Jesús. Bueno, sabían, pero no se les había explicado. Mire lo que dice, verso siguiente. Dijo Pablo, escuche, y les empieza a explicar. Es maravilloso cuando nos explican. Ya si nosotros no es que no entendamos, no queremos, no prestamos atención. Pablo dijo Pablo: Juan bautizó ¿con qué bautismo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, generación de víboras. Ese era el mensaje. En eso fueron bautizados. Ellos no escucharon, hermano, del nombre de Jesús. Ellos no escucharon del evangelio de Jesucristo. No lo escucharon, dice, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. Escuche, hermano. La prédica de Juan era para arrepentimiento, pero les decía que tenían que creer. Mire lo que dice: que creyesen, que escuchasen
hermano, el evangelio de Jesús, la persona de Jesús, que lo conociesen. Nadie que no conoce a Jesús puede recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Dice, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Él no decía, con este bautismo que yo les predico para arrepentimiento ya son salvos. No, dice, tienen que creer, hermano, en Jesús, porque va a venir después. Verso 5. Escuche, cuando oyeron esto, les está hablando de ¿qué? De Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Fueron sumergidos. Les dijeron, hermano, que solo en Jesucristo hay salvación, y que cuando aceptan el perdón, el poder de la palabra, la autoridad de Jesucristo, el Señor les da el don del Espíritu Santo. Mira el verso 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, fueron sumergidos, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, aquí otra vez, Pablo les impone las manos. Al parecer, ¿de dónde eran los discípulos de Juan, hermano? ¿De qué nacionalidad? Judíos. Por eso es que ellos no estaban sumergidos en el nombre de Jesús, estaban sumergidos en el nombre del Padre. Por eso dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y muchos líderes tomamos este versículo como base. Imponemos las manos, ¿y qué dice, hermano? Reciben el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Pero nosotros no somos discípulos de Juan, ¿verdad que no, hermanos? ¿De quién somos discípulos? De Cristo. Ahora vamos a ver, hermano. Bueno, los acontecimientos de aquí es que creyeron, fueron bautizados, el apóstol impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y esto me pegó. ¿Significa esto que hubo 4 caminos de salvación en el libro de los Hechos, hermanos? No. ¿Hubo 4 caminos, hermano, de salvación? No. En el libro de los Hechos, naturalmente, definitivamente no. La salvación, escuche esto, hermano. La salvación fue, es y será siempre sobre la base de la fe en Jesús. Pero durante el periodo de la transición que se registra en Hechos de los Apóstoles, Dios tuvo a bien cambiar los acontecimientos relacionados con la recepción del Espíritu Santo por razones que Él sabía, pero que no nos ha revelado. Un día los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Dinos. ¿Y qué les dice el Señor? Solo el Padre, en su soberana potestad, hace las cosas. Entonces nosotros no preguntemos, ¿y por qué a ellos les dijeron esto? ¿Y por qué? Hermanos, para nosotros, ahorita vamos a ver cuál es la manera, hermano. Entonces, ¿cuál de estos modelos se aplica a nosotros? El orden para hoy es el número 3. El de creer en Jesucristo, aceptar simultáneamente el Espíritu Santo y posteriormente bautizarnos en agua. Amén. Yo lo había entendido mal. Y yo decía, se lo voy a compartir. Y yo decía, aquel que no se bautiza en agua no es hijo de Dios. Hermanos, hay que reconocer que no lo sabemos todo y que, hermanos, por eso Pablo le dice a Timoteo, no pongas a neófitos, porque los van a llevar, hermano, a tomar decisiones erróneas. Ok. El apóstol Pablo enseñó, vamos a ver 3 citas. El apóstol Pablo enseñó claramente que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. 3 versículos, anótelos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Y dijimos que el evangelio de Pablo, que también decía, mi, hermanos, evangelio.
No lo predico porque lo aprendí de hombre alguno. Escuche, sino que subí 14 años y el Señor me lo reveló. Por eso Pablo tiene toda la autoridad de enseñar acerca de las doctrinas paulinas, de todas, hermano. Y Pedro dice, como ha escrito nuestro hermano Pablo, muchas cosas que a veces es difíciles de entender y que los indoctos tuercen. ¿Qué es indocto? Docto es aquel preparado, docto es aquel maestro, diestro, doctor. Alguien que, hermano, está, hermanos, en conocimiento de todo eso, habilitado. El indocto es lo contrario, el que no sabe, el neófito, el que se llama a sí mismo, el que se pone a sí mismo, el que no recibe el auxilio del Espíritu Santo. Ahora, para enseñar las verdades doctrinales tenemos que tener dos cosas que no deben faltar: el conocimiento de la palabra de Dios y la unción, la iluminación y la revelación del Espíritu Santo. No puede usted decir, bueno, pues yo no necesito al Espíritu Santo y yo estudio y estudio, hermano. Solo es pura letra. No puedo yo decir, bueno, yo cuando predico no estudio porque todo me lo da el Espíritu. Pero si no estudias, ¿qué te va a recordar el Espíritu? Lo vamos a ver más adelante en cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros los cristianos. Primera carta a los Corintios 12:13. Escuche. No hay varios espíritus, porque con un solo espíritu, hermanos, ayúdenme a leer. Porque por un solo espíritu fuimos. Esa palabra es clave. ¿Fuimos qué, hermano? ¿Cuáles todos? Los que oímos la palabra de Dios y creímos. Todos hemos sido, ahí lo dice, hermano, porque por un solo espíritu fuimos todos. Aquí no dice, no, solo los pastores, solo los que oran, solo los que son santos. ¿Cómo era Pedro, hermano? ¿Era santo? Si la santidad no podemos lograrla a no ser por el Espíritu, por nuestra humana fuerza, no. ¿Cuántos hemos podido ser santos? ¿Cuántos hemos podido ser fieles? No podemos. Mire lo que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos. Esto echa en tierra, hermano, aquellos que dicen no has recibido, no has hablado en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Error total, amén. Mala interpretación de los versículos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En qué, hermano? Entonces aquí está hablando de gente que pertenece al cuerpo. ¿Cómo decimos, hermano, que algunos hermanos que no hablan en lenguas no forman parte del cuerpo? Pero cómo bien que les pedimos sus ofrendas y sus diezmos. ¿Verdad que a veces no concuerdan nuestras prédicas con nuestras acciones? ¿Cómo les pedimos que trabajen? Si cuando hablamos del Espíritu Santo y aquellos carnales que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, que no hablan lenguas, que nunca tienen visiones, hermano, eso es por la gracia y la misericordia de Dios, no depende de nosotros. Pero mire lo que dice: todos fuimos bautizados en un, ¿qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Escuche esto, hermano. No, es que a mí los morenitos no me caen. ¿Y qué? No, es que a mí los mexicanitos, y con diminutivo, hermano, no me caen los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños y anexas y anexas y anexas. ¿Cómo es posible que nosotros, hermano, que hemos recibido el don del Espíritu Santo, dice aquí, sean judíos o sean griegos, no hay raza, sean esclavos o sean, no hay posición social? No, es que el hermano como viene de la alta alcurnia, como no, hasta su lenguaje, no, su forma de caminar es algo no importa. Dice, sean esclavos o sean libres, y a todos, escuche, hermano, a todos se nos dio a beber. ¿Qué, hermano?
Qué maravilloso es cuando el Señor, hermano, nos da su vino. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo que ocurre, hermanos, una sola vez en la vida, que es cuando aceptamos a la palabra, aceptamos a Cristo. No confundamos con la llenura del Espíritu Santo, que tiene que ser constante, constante. Por eso cantamos, y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Pero a veces está, hermano, vacía. Eso no significa que no tengo el bautismo del Espíritu Santo. No tengo la llenura del Espíritu Santo. Cuando no tengo la llenura, escuche, hay un peligro. Puedo actuar carnalmente. No es que no tenga el don, no es que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Si el Señor, hermano, de sus corrientes de agua, de la fuente de agua viva, nos da para que bebamos todos de un... Pastor, ore usted por mí, porque a usted el Dios sí lo escucha. Usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y usted qué bautismo tiene? ¿Qué bautismo tenemos todos? ¿De cuál bebemos todos, hermano? ¿De qué vino? Del vino celestial, que alegra el corazón del hombre. Hermano, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bueno, es hasta... Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces aquí habla de que todos, amén. Romanos capítulo 8, verso 9. Escuche esto, hermano, 2 versículos más. Romanos 8, 9. Léalo en su casa todo el capítulo, hermano, porque entender un versículo así nomás, leyendo ese versículo, no lo vamos a entender, pero vamos a tratar de hacerlo en esta oportunidad. Dice, mas vosotros, hermano, los que creímos y los que recibimos el don del Espíritu Santo, escuche, mas vosotros, esos no viven según la carne. ¿Por qué? Porque tienen otra naturaleza, porque han sido sumergidos y ahora forman parte del cuerpo de Cristo. No podemos nosotros ir, hermano, y ofrecer nuestro cuerpo a ídolos, nuestro servicio a ídolos, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dice, sino según, ¿qué, hermano? Ya no vivimos según la carne, porque nos han sumergido, porque nos han bautizado, porque nos han dado el Doria del Padre, que se llama, y aquí viene lo tremendo, hermano. Y entonces, ¿por qué algunos pecan? Entonces, ¿por qué? Una cosa es que algunos pecan, y esto es lo más tremendo, ¿por qué algunos practican? Porque una cosa es pecar, a veces por descuido, a veces por resbalarse, a veces, hermano, porque nos descuidamos. Pero el practicar el pecado es algo tremendo. Mire, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche, esto es tremendo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y usted va a decir, pues entonces por eso dicen no tiene el don del Espíritu Santo, porque está pecando. Hay cierta verdad en eso. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora, ¿cuántos hemos recibido el don del Espíritu Santo? Los que hemos recibido el don del Espíritu Santo no podemos y no debemos, porque mi cuerpo le pertenece. ¿Cuántos le hemos dicho, Señor, mi cuerpo, mi mente, mi billete, mi tiempo, todo te pertenece a ti? He sido sumergido completamente en ti. Me he bañado en todas las bendiciones tuyas y en las responsabilidades tuyas. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esto es algo rotundo y que no tiene, hermano, forma de decir no es cierto. Dice, y si alguno, aquí no dice Pablo el Espíritu Santo, sino aquí dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermano? Esto es tremendo. Entonces, si no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros nos congregamos? ¿Cómo nosotros decimos que nos vamos con el Señor? Aquí Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, así de fácil, no es, no, pero ¿y mis credenciales? Pero ¿y mi intelectualidad?
y mis diezmos y mi economía y quién va a tocar ahora la guitarra, quién va a cantar. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, puede congregarse, puede tener un carnet, puede tener, hermano, una membresía, puede ser apóstol, superapóstol, mega archi recontrapóstol, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cierto o no, hermanos? Y terminamos. Efesios capítulo 1, verso 13. Antes de pasar a esto, no digamos, hermano, es que usted sabe, hermano, la tentación. Es que no sabía que el Espíritu Santo está y no lo ha querido aceptar. ¿Cuántos hemos recibido el don del Espíritu Santo? Escuche, de hoy en adelante, no más desobediencia. Porque si no obedecemos, el Espíritu de Cristo no está. Nos engañamos a nosotros viniendo a la iglesia y cantando y diezmando y ayunando y tomando la Santa Cena, hermanos. Estando con el maestro en el último día que él estaba, si hasta Judas estuvo ahí, hermano. Pero dice que si nosotros, hermano, no obedecemos, no somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no está. Y mire qué es el Espíritu Santo en nosotros. No nos engañemos y digamos, yo no tengo visiones, solo las hago. Yo no tengo dones, solo me gusta recibirlos, los regalos. Yo no trabajo. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche, el evangelio. Lo primero me marca. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué, hermano? Hay que tener cuidado. ¿Lo que qué, hermano? Cómo nos encanta oír, hermanos, lo que a nosotros nos gusta, valga la redundancia, oír. Cómo nos encanta oír, hermano, que no se preocupe si usted peca, no se preocupe, estamos en la dispensación de la gracia. Escuche, y somos bíblicos. Y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Y se nos llena la boca de decir, Jesucristo el justo. Deberíamos de tener vergüenza. Deberíamos de tener lo que tuvieron los judíos, compungirnos y decir, ¿cómo he podido fallarle a mi Señor? ¿Cómo he podido, hermano, desobedecer? ¿Cómo? No me cabe en la cabeza. Yo sé que alguno me va a ver y va a decir, pues por eso lo tiene, cabecita chiquitita, ¿qué va a caber en esa cabecita? No puedo entender, hermano, cómo si Dios me ha dado su Espíritu, cómo no soy capaz de obedecer, cómo no soy capaz de oír al Espíritu Santo, cómo no soy capaz de ser guiado. Hermano, usted y yo ya no andamos en tinieblas. Usted y yo ya no vamos a decir al esposo, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Nos divorciamos o no? ¿Cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Nos agarramos a golpes para resolver los problemas o qué hacemos? ¿Qué hay que hacer, hermano? El que tiene el Espíritu de Cristo, ¿sabe qué dice? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Hermano, pero es que usted no vive. Hermano, vivo con una mujer de carne y hueso. Las mujeres pueden decir también lo mismo. En mi caso dirán más hueso que carne. Pero también vivo con alguien. Hermano, vivimos con personas que son diferentes a nosotros. Pero ¿cómo yo puedo, hermano, conocer la palabra de Dios y no obedecerla? A través de los años Dios me ha ido enseñando, hermano. Y todavía, hermano, soy un ignorante en cuanto a las doctrinas del Señor. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para nosotros como matrimonios, como hijos de Dios, como iglesia? Que vivamos felices. Hermanos, que vivamos en paz, que vivamos en victoria, que vayamos de gloria en gloria hasta ver a Dios. ¿Por qué es que no lo vivimos, hermano? Porque no hacemos caso al Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra
Cuando usted y yo escuchemos la palabra de verdad, aunque nos duela, digámosle, thank you Jesus, los bilingües, gracias Señor Jesús, porque estas palabras son los que a mí me hacen falta. Me incomoda, pero me hace falta tomar una decisión respecto a mi vida. Pero no solo tomarla, sino, hermano, llevarla a cabo. Dígale a su esposa que lo ama. Dígale a su esposa que la va a llevar a un crucero. Dígale a su esposa que la va a llevar de vacaciones. Y así pase esos 5 o 10 años y a ver qué dice la esposa. Va a llegar el tiempo en que ya no le va a creer. Así somos con el Señor. Señor, te voy a servir. Señor, no espere, nomás me caso. Espera, nomás me gradúo. Espérame. El Señor no se preocupa, hermano, si cumplimos o no cumplimos nuestras promesas. Los que nos hacemos daño somos. Pero tenemos que oír las palabras de ¿qué, hermano? De verdad. Si usted se pregunta ¿cuáles son esas palabras de verdad? No es mi palabra. O no, cuando el hermano Seas predica, cuando el hermano Elías, no, esas palabras, no. ¿Qué palabras son las palabras de verdad? Aquí dice, el evangelio de el segundo regalo del Padre, el evangelio de vuestra salvación. Y escuche, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesús. Mire lo que hace el Señor. Y habiendo creído en Él, cuando nos hablaron la palabra de verdad. ¿Cuántos se recuerdan de ese día cuando el Señor nos habló y nos marcó y nos hizo llorar, hermanos? ¿Nadie se acuerda? Y caímos de rodillas y lloramos como bebés. Ese día el Señor le dice al Espíritu Santo, márcamelo, séllamelo. Este me pertenece, este es mío. Y Pablo entendió eso. El perito arquitecto, hermano, llegó a decir, ahora, hermanos, ya no vivo yo. Ahora me olvido del fariseo de fariseos. Ahora me olvido del judío de pura cepa. Ahora me olvido del discípulo que estuvo a los pies de Gamaliel. Todo lo tengo por basura, por ganar, por llegar al conocimiento pleno de Cristo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en palabras crudas, los vaqueros, los ganaderos tienen ¿qué es, hermano? Una marca que se los ponen a fuego, al rojo vivo, hermano, a los bueyes, al ganado. Y cuando uno de sus animales se pierde y se va a otra hacienda, va con todo el derecho y toda la autoridad de decir, quiero ver qué marca tiene. Y si dice Arenas Ranch o no sé cómo, ese es mío. El otro, aunque diga, no, pero es que sí, se parecen. No, ahí tiene la marca. Nosotros, hermano, le pertenecemos cuando creímos en Cristo. ¿El Señor qué hizo, hermano? ¿Cuántos tenemos la marca? El sello del Espíritu Santo. El Señor nos selló, el Señor nos marcó. Este es mi hijo, este es mío. Yo lo lavé, yo lo compré, yo lo redimí. Y los ángeles, pero seguro, Señor, te va a fallar. No importa si Pedro, siendo el discípulo, hermanos, que estaba siempre al pie del cañón, negó a Jesús. ¿Cuántas veces le negó? Nosotros, ¿quiénes somos, hermano? Hemos sido sellados. Llévese esto en su corazón. Hemos sido. No nos escondamos de los hermanos. Por aquí vive el hermano en Hesperia, Victorville, Inglewood. ¿Dónde más? East LA. No iba a decir Campton. También. Por aquí no hay que ir por allá, por donde están los americanos, Newport Beach. Por ahí nadie se aparece. El Señor, hermano, nos ha sellado. Y este es mío. ¿Qué anda haciendo por acá? Domingo a las 11 de la mañana.
Hermano, el Señor nos conoce. Nos ponemos de pie. El único que conoce a la iglesia invisible es Cristo. Amén. Entre nosotros nos conocemos porque vamos a la marqueta y vemos a un trajeado. ¡Ah, eso es cristiano! Nosotros así pero el Señor nos conoce por el sello de su Espíritu Santo. Estos días vamos a estar viendo las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo, hermano, las evidencias del Espíritu Santo. ¿Cuántos quisiéramos conocer al Espíritu Santo? Hay un canto que hace tiempo ya no hemos cantado, que dice: anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar. Hermanos, ¿cuántos anhelamos conocer al Señor? ¿Le conocemos al Espíritu Santo? No. Vamos a pedirle al Señor: Señor, gracias. No le vamos a pedir, dame el regalo del Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Y como tal, tengo que actuar como sellado. Padre, en esta hora de la mañana, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Estamos viendo, Señor, el séptimo regalo del Padre, el Doria número 7 del Padre. Señor, tú sabías, Señor, que humanamente no íbamos a poder, Señor, servirte, seguirte, amarte. Tú eres un Dios extremadamente bueno. Este mismo calificativo para todos, porque las palabras no me alcanzan. Eres extremadamente maravilloso, misericordioso, bondadoso, sabio, soberano. Y tú sabías que nosotros no íbamos a poder solos en este caminar. Por eso, Señor, diseñaste este tiempo en el cual, Señor, nos ibas a dar el regalo del don del Espíritu Santo. Por eso nos bautizaste cuando creímos, Señor. Es maravilloso haber creído en tu palabra y haber sido sellados en ese mismo momento como pertenencia tuya, Señor, por tu Espíritu Santo. Pablo dice, Señor, el que no tiene en el libro de Romanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Los que tenemos el Espíritu Santo somos guiados por el Espíritu Santo. Posteriormente vamos a estar viendo muchas cosas, no todo, Señor, porque hablar del Espíritu Santo, Señor, no podría. Pero lo más que podamos, Señor, y que tú en tu misericordia, en tu benevolencia nos ilumines, Señor. Vamos a estudiar lo que tu palabra dice acerca de ese don maravilloso. Posteriormente vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú no nos dejas a la deriva. Gracias porque tú nos capacitas. Gracias porque tú nos provees. Señor, eres maravilloso. Pedimos que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Sé que esta palabra para algunos, Señor, yo soy el primero. A veces cuando la leemos nos duele, Señor, nos lastima. Es como la medicina, Señor, a la herida. Arde, duele. Pero, Señor, tiene la capacidad, Señor, de sanarnos. Tiene la capacidad de enderezarnos. Tiene la capacidad de iluminarnos. Tiene la capacidad de fortalecernos, Señor. Llévanos a esos niveles, Señor, de valorar, de conocer, entender y practicar la vida en el Espíritu Santo. Señor, pronto vienes. No podemos estar en las bodas del Cordero, Señor. No podemos vestirnos sin la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Nuestro hermano Alejandro hablaba acerca del servicio. Nadie, Señor, que no se deje llevar por el Espíritu Santo, Señor, puede ser servicial, puede ser humilde, puede ser entregado, puede ser fiel. Señor, te pedimos que nos ayudes. Vamos a salir de este lugar. Ve con cada uno de nosotros. Guárdanos, ayúdanos, auxílianos, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de todo accidente, líbranos de toda tentación para que no nos dañe, Señor.
esta semana sea una semana de bendición, de victoria, de triunfo en las diferentes actividades de tu iglesia. Los jóvenes y los niños que estudian, bendícelos, Señor. Los que trabajamos, los hermanos, las hermanas, las que están en casa, Señor. Cualquier actividad, Señor, ayúdanos y danos, Señor, victoria. Te pedimos por todos mis hermanos que teniendo el tiempo no vienen, tócalos, inquiétalos y atráelos con cuerdas de amor. Que no sean rebeldes y desobedientes a tu Espíritu Santo, a esas cuerdas de amor. Te pido por mis hermanos, Señor, que por una razón justa no vienen. Tú lo sabes, ayúdalos, Señor, bendícelos. Súplele sus necesidades, resuelve sus problemas e incluso sana las enfermedades en el nombre de Jesús. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.